¿Dios no cumplió? ¿Alguna vez has sentido que Dios sí estuvo contigo, pero tu historia sigue incompleta? No es que no hayas visto nada, sí has visto cosas, respuestas, cambios, momentos donde sabes que Dios actuó, pero cuando miras todo no está terminado. Hay áreas abiertas, procesos sin cerrar, promesas que no se ven completas y eso genera una tensión silenciosa. Si Dios ya cumplió, ¿por qué todavía falta tanto? Porque a veces el problema no es que Dios no haya hecho nada, es que esperamos que lo termine todo de una vez. Episodio 85, Josué del 12 al 15. Imagina esto, después de años de guerra, de cruzar ríos imposibles, de ver murallas caer, te detienes y alguien empieza a leer una lista. Reyes derrotados, territorios conquistados, fronteras detalladas, nombres difíciles, lugares que no reconoces y honestamente parece irrelevante. Pero para ellos eso lo era todo. Cada nombre era sangre derramada, cada frontera era una promesa cumplida, cada territorio era evidencia de que Dios sí había estado con ellos. Y no solo eso, estas listas han servido por siglos. Arqueología, ubicaciones reales, historia verificable. No es mito, no es símbolo, es Dios actuando en el tiempo real. Primero recuerdan lo que se conquistó con Moisés. Al este del Jordán, Rubén, Gad, media tribu de Manasés, luego lo que se conquistó con Josué, al oeste, la tierra prometida empezando a tomar forma. Pero en medio de todo ese avance aparece algo interesante. Aún queda mucha tierra. Dios ya prometió, Dios ya ha dado victorias, pero el proceso no ha terminado. Y aquí hay un choque con nuestra mentalidad. Pensamos que si Dios prometió algo debería suceder rápido, sin fricción, sin proceso. Pero la Biblia muestra otra cosa. Promesa no significa inmediatez, significa dirección. Y aparece un hombre, Caleb, 85 años, 45 años después de haber creído a Dios cuando todos los demás dudaron. Y dice, dame esa montaña. No pide descanso, no pide comodidad, pide lo difícil, el lugar donde viven los gigantes. Y esto importa. Cuando la Biblia habla de gigantes, no es simplemente exageración poética moderna. En el contexto antiguo y en textos como Génesis 6 y la traducción judía, estos pueblos estaban ligados a rebelión espiritual antigua. No era solo guerra física, había una dimensión más profunda. Y Caleb a los 85 años dice, voy otra vez. Y Dios le da la victoria. Hay algo humano aquí. Un estudio de Harvard que siguió a personas por décadas mostró que quienes mantienen propósito permanecen más firmes emocionalmente, incluso en edad avanzada. No es solo fuerza física, es dirección interna. Pero no todos responden así. Las tribus del este del Jordán no expulsan completamente a los habitantes, se acomodan, conviven, negocian y eso después les traerá consecuencias, porque lo que toleras termina formándote. Luego vemos a Judá, la tribu más grande, recibe mucho territorio, mucho desierto, pero también zonas clave, cerca de Jerusalén y áreas ricas en recursos. Y aparece una escena pequeña, pero profunda. Acsá recibe tierra en el desierto y le dice a su padre, dame también fuentes de agua. Y él se las da. Porque no basta con tener territorio, necesitas lo que sostiene la vida dentro de él. Pero el capítulo termina con una frase incómoda. Josué 15:63. No pudieron expulsar a los jebuseos de Jerusalén. Después de tanta victoria aparece un límite y la pregunta surge, si Dios estaba con ellos, ¿por qué no lo lograron? Aquí es donde muchos interpretan mal. Pensamos, si crees lo suficiente, si declaras y confías, todo se va a dar. Pero eso no es el pacto que vemos aquí. Dios no es manipulado por palabras ni por repetir promesas como fórmulas. Había un acuerdo, un pacto, y ese pacto incluía obediencia, relación, proceso. No era Dios prometió, entonces todo se me debe dar automáticamente. Era Dios prometió y yo camino con Él en ese proceso. Y algo estaba fuera de lugar. El texto no siempre lo explica y eso incomoda porque queremos respuestas rápidas, causa y efecto inmediato, pero la Biblia muchas veces deja espacio para el misterio. Hay una ilustración histórica donde el Imperio Romano no cayó solo por enemigos externos, también se debilitó desde dentro. Pérdida de disciplina, compromisos internos, no siempre se pierde desde afuera, muchas veces se pierde desde adentro. Y eso empieza a verse aquí. Y ahora sí, esto se vuelve personal. Porque tú sí has visto a Dios obrar. No todo, pero sí algo. Momentos donde sabes que no fue coincidencia y aún así tu historia se siente incompleta. Y ahí nace la duda, ¿Dios sí cumplió o todavía no? Hay una escena en la literatura que refleja esto. En El Señor de los Anillos, Frodo llega a un punto donde mira todo lo que ha perdido y desearía que nada hubiera pasado. Y Gandalf le responde, eso no depende de ti, lo único que puedes decidir es qué hacer con el tiempo que se te ha dado. La historia no había terminado, pero eso no significaba que el propósito había fallado.
Esto es lo que Josué 12 al 15 deja en tensión. Dios ya cumplió cosas reales, victorias reales, territorio real, pero la historia sigue abierta. No todo límite es ausencia de Dios y no todo proceso incompleto es fracaso. A veces es exactamente donde Dios sigue trabajando. Porque Dios no solo cumple promesas, forma personas. Y sí, hay áreas donde el pueblo no obedeció, donde se acomodaron, donde dejaron cosas sin resolver, y eso también importa. Pero el texto no termina con una fórmula, termina con una tensión. Dios es fiel, pero la historia no ha terminado. Oremos. Señor, hay partes de mi vida que no entiendo, sé que has estado, lo he visto, pero también sé que no está completo. Enséñame a confiar no solo en lo que ya hiciste, sino en lo que aún estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿En qué área de tu vida sientes que Dios sí ha obrado, pero la historia todavía no está terminada? Te leo en los comentarios. Seguimos aquí, mañana seguimos caminando, suscríbete y recuerda que la respuesta a qué pasa después de morir empieza aquí, leyendo la Biblia y conociendo a Dios.